Ahí está. Bien, hoy arrancamos con un tema nuevo. Vamos a poner derivadas. Vamos a arrancar intentando ver la parte geométrica del asunto, la parte intuitiva, como siempre. Y para eso vamos a hacer unos ejemplos. ¿Ah? Bueno, entonces vamos a hacer un par de ejes acá. Voy a poner ejemplo. Vamos a colocar un par de ejes. Ahí. Vamos a poner una función. Poner una función concreta. Vamos a poner. Tratar de poner x cuadrado. Ahí más o menos. Justo. Che. Ahí quedó. Bueno. Acá este lado sigue. La idea es que esa función es x al cuadrado. La función que grafiqué ahí. No quedó demasiado empinada en realidad. Esta parte la voy a borrar. Bueno, entonces la idea va a ser esta. Vamos a intentar, vamos a agarrar un punto de la gráfica, que vamos a agarrar de acá. La idea es que sea el 1, 1, más o menos. ¿Sí? El punto 1, f de 1. Vale 1. ¿Está? La función es x cuadrado, ¿es esta? F de x igual a x cuadrado. Que agarramos ese punto de la gráfica. ¿Está? Bueno, entonces, lo que vamos a intentar hacer es es hallar la recta tangente a la gráfica en este punto. ¿Ah? Entonces, puedo escribir eso, recta tangente. A la gráfica de esta función en el punto el punto 1, 1. Sería una recta que pasa por el punto 1, 1. De color azul. Pero no cualquier recta. Esa, por ejemplo, esa recta que dibujé recién ahí, esa, pasa por el punto. Pero bueno, hay muchas rectas que pasan por el punto 1, 1, ¿no? Vamos a dibujar otra.
Vamos a dibujar otra. Así. Ahí dibujé 3 rectas, todas que pasan por el punto 1, 1. Y que pasan por este punto. Bueno, así como ninguna de esas 3 rectas, digamos, que dibujé, sería la recta tangente. Entonces, un poco la pregunta es, ¿qué es la recta tangente? O sea, ¿cómo puedo saber de todas las rectas que pasan por acá, de todas las posibles rectas que hay, cuál es la recta tangente? O sea, ¿qué es tangente? ¿Alguien me podría decir qué significa que una recta sea tangente a una curva, como esta curva, como esta gráfica, por ¿Y ejemplo? tienen un solo punto de intersección? Que tiene un solo punto de intersección, a ver. Pero bueno, justo, no sé, esta que dibujamos recién. No, porque no corta la recta, no corta a la gráfica. Ah, que no corta. A ver, esta, por ejemplo, tiene un solo punto de intersección, ¿no? Que solo se corta ahí. También. Bueno, esta corta acá. Pasa por un punto, pero no corta la gráfica. Ahora vamos a eso, pará. Esta también corta en un punto y después cortaría en otro punto, pero más lejos del asunto, ¿no? Cortaría en otro punto como por acá. Acá cortaría en otro punto también. Acá. Entonces, ¿cómo es eso que no corta? ¿Cómo es eso que no corta? A ver, vamos a mirar esto. O sea, que corta en un solo punto no alcanzaría. No estaría completo, le falta algo. Vamos a mirar ahora eso de que no corta a la curva. ¿Y puede ser que haya que haber un ángulo entre la recta y la curva en el punto en que corta? Si cortase. Un ángulo. Tipo o un ángulo cero, como que si fuera paralela a la curva en ese punto. Capaz. Ay, un ángulo. Eso suena bastante bien. Sería que como que la recta es paralela a la curva. Eso suena bastante bien. Pero vamos a detenernos un poco en lo que dijo la compañera de que la recta no corta la curva. Vamos a pensar en el ejemplo por ejemplo, de una circunferencia y una recta tangente a la circunferencia. No sé, una recta de color blanco. Esta. Ahora ahí. Justo esta. Bueno, sí, también. Digamos, para que la recta sea tangente a la circunferencia, ¿no? La circunferencia tiene algún centro ahí, no sé. La recta y la circunferencia, ¿se cortan? ¿Se tocan o no se tocan? La recta tangente a la circunferencia, pensemos. ¿Se tocan, se cortan o no se cortan? ¿Comparten algún punto o no comparten? Sí, toca. Toca, ¿no? Uno solo. O está apoyada arriba y no toca. ¿Cómo Toca uno, a un punto de la gráfica. Comparte la recta y la circunferencia. Si la recta es la recta tangente, comparten un punto de la recta. ¿Hay un punto que pertenece tanto a la circunferencia como a la recta? Sí. A ver, alguien más que opine. O no comparten ningún punto. Y sí, comparten uno. Comparten un punto. Sí, comparten un punto. Ahí va. Así que sí comparten un punto. ¿Ah? Si no compartieran un punto, ¿no? O sea, estoy un poquito más lejos. Aunque sea muy chiquitito, ahí va a haber una separación. Si no comparten un punto, hay una separación. Y si hay una separación, es una recta que anda flotando. Se podría acercar un poco más. Por ejemplo, esta recta no comparte un punto con la circunferencia. Pero bueno, entonces podría agarrar la recta y acercarla un poquitito más.
y mantenerla separada. ¿Ah? Si hago un zoom, voy a ver una separación grande. Y bueno, voy a tener espacio para mover la recta. O sea, si no comparten un punto, la recta está flotando en el aire, no está tocando la circunferencia, no guarda ninguna relación con la circunferencia. ¿Ah? Entonces, no sería ninguna recta de ningún tipo particular. Entonces, digo, tiene que cortarse en un punto. Cuando yo haga la recta de intersección de circunferencia me da un punto, que juntamente es el punto de contacto que se llama. ¿No? Así que sí corta. Bueno, entonces, cortan un punto, bárbaro. Pero con eso no alcanza. Entonces alguien dijo que era como medio paralela. Lo que pasa es que paralelo serían dos rectas que son paralelas. Es decir, que una recta es paralela a una curva, que fue lo que dijo el compañero, es como medio, ¿cómo sería? Como una cosa así. No sé. Ahí, pero que pase por el punto. No sé, ahí más o menos. Digamos, esa expresión, decir que la recta es paralela a la curva, tiene como... Es ilustrativa, pero no tiene sentido en principio. Pero digamos, tiene sentido geométrico. Pero en realidad podemos hablar de rectas paralelas y de rectas paralelas, digamos. ¿Ah? Bueno, pero en esa noción de paralelo que está diciendo el compañero, por ejemplo, yo podría decir, no sé, este pedazo de la curva y esta recta no tienen nada que ver no parecen paralelos. Entonces, la recta, cuando el compañero dice es paralela a la curva, ¿a qué porción de la curva se refiere? Porque no es a toda, o sea, ¿cómo es la cosa? ¿A qué parte, cómo que es paralela a la curva? Porque, no sé, ¿La derecha? ¿cómo? ¿La derecha? A ver, si a la derecha, por ejemplo, este pedazo de curva, acá, este pedazo acá, y no son, tienen como diferente inclinación, digamos. ¿Cercano al 1-1? No. Ahí va, ese es el asunto. Son paralelos cuando yo miro cercano ahí al 1-1. Ahí sí, digamos, este pedazo de la curva, ahí no sé, y la recta son parecidos. Ahí. O sea, es como que es paralela al pedacito de la curva, un pedacito de la curva cercano al punto de tangencia, digamos. ¿Ah? Bueno, entonces, tenemos esa noción como intuitiva de tangente. No sé si a alguien más se le ocurre alguna otra manera de explicar qué es tangente o qué es una recta tangente. La mejor que tuvimos, bueno, la única explicación que dijeron hasta ahora es que es como paralela a la curva. Capaz podrías decir que la pendiente, que según x tiende a 1, en este caso, la pendiente de la recta tiende a la pendiente de la tangente, de la curva. Ay, me confundí. Digo que según x tiende a 1, la pendiente de la curva tiende a la pendiente de la recta. Por ahí, capaz va. La pendiente de la curva, claro. Lo que pasa es que, ¿qué sería la pendiente de la curva? Porque pendiente tiene la recta. ¿Qué es la pendiente de una recta? Vamos a repasar eso. ¿Y el ángulo con respecto a la horizontal? Hay una manera de fijarse este ángulo. Y la pendiente es la tangente de ese ángulo. Pero entonces, pendiente tienen las rectas nomás. En realidad nosotros como esta parte de la tangente del ángulo no la hicimos nosotros. Lo que sí dijimos es, bueno, si tengo una recta va a tener alguna ecuación ahí, va a ser alguna función del tipo r de x igual a mx. Si es una recta, es la gráfica de una función de este tipo. Le llamamos pendiente a este número. ¿No? Eso es lo mismo que lo que dijimos recién. Ese número m
es la tangente del ángulo. ¿Ah? Pero bueno, la cuestión es que el coeficiente de x es dependiente de la recta. El coeficiente de x en la ecuación de la recta, digamos, es la pendiente. Pero pendiente tiene la recta, por eso ahí también, si bien puede ser intuitivo, no tendría sentido hablar de pendiente de la parábola, porque la parábola no es una recta. ¿Qué ángulo forma? Lo quisiéramos ver como ángulo. O sea, no sé, el ángulo es. ¿Ah? Entonces, como ven, es difícil decir bien qué es tangente. Es como que tenemos una noción intuitiva de qué es la tangente, pero no lo sabemos bien, no sabemos bien qué explicarlo. Después otra cosa, por ejemplo, es que recta tangente, por ejemplo, como que tendría que haber una sola. ¿Sí? Bueno, entonces, sí, aunque no sepamos bien qué es recta tangente, como que intuitivamente nos parece que hay una sola recta posible tangente, ¿no? Si yo cambio, por ejemplo, vamos a suponer que esta que dibujé es la recta tangente. Si yo cambio esa recta, la giro un poquito, ¿qué va a pasar? Si la roto un poquito, pero que siga pasando por acá. Va a dejar de ser tangente. ¿No? Por ejemplo, si la roto para allá un poquitito, ¿qué va a pasar? Además de cortar acá, va a cortar en otro punto un poquito más arriba. ¿Lo ven eso? Esta misma recta girada un poquito para este lado, ya va a dejar de cortar solo en este punto. Va a empezar a cortar en otro punto también acá. Un segundo punto. Ya no va a ser tangente. Si la roto para acá, siempre pasando por este punto, ¿qué va a pasar? La recta, no la dibujo, pero la recta va a empezar a cortar en un punto por acá. Va a empezar a cortar en un segundo punto. ¿Cómo se llama una recta cuando corta en más de un punto? ¿Saben cómo se llama una recta? Cuando corta en más de un punto. ¿Secante? Secante. ¿Sí? Va a empezar a ser secante en dos puntos. ¿No? Secante en realidad significa que corta. ¿No? Pero bueno, no necesariamente en dos puntos. Bueno, pero entonces, ¿cómo podemos hacer si yo quisiera, digamos, hallar la recta tangente? Yo quisiera hallar la recta tangente esta, quisiera hallar. Entonces, ¿cómo podría ser? Bueno, para empezar, esa recta tangente tiene que pasar por el punto 1, 1. Tiene que ser alguna de esas que yo dibujaba. Esa que yo dibujé, que sería la tangente, o esta. Alguna de estas rectas tiene que ser, todas las que pasan por ahí. Entonces, de todas esas rectas que pasan por ahí, ¿cómo las puedo expresar? La ecuación de la recta. Si pasa por el punto 1, 1. ¿Es una familia de rectas en la que cambia la pendiente? Eso. Es una familia recta en la que cambia la pendiente. A ver si les suena esto. Una recta por x0 y 0. En esta ecuación, y menos y0 igual a m por x menos x0. Y m es la pendiente. ¿Esto les suena? Esta ecuación de la recta. Que pasa por x0 y 0 y tiene pendiente m. ¿Ah? Vamos a escribirlo más claro. Vamos a acordarnos de eso. Vamos a poner la ecuación.
de la recta por el punto x sub 0 y sub 0 y pendiente m. Es así. Y menos y sub 0 igual a m por x menos x sub 0. Bueno, esto de la ecuación de la recta nosotros suponemos que lo saben del liceo. O sea, en el liceo se ve geometría analítica del plano. Supuestamente. No solamente verían rectas, sino verían rectas, la ecuación de la recta, muchas ecuaciones de la recta, circunferencia, parábola, hipérbola, elipse, cónicas. ¿Sí? O sea, de toda la geometría, esto sería lo más elemental, la recta. ¿No? Si no se acuerdan de esto, tienen que ir a repasar, ¿sí? O ir a buscar material. Bueno, pero entonces en nuestro caso, poner un nombre a esta recta tangente, vamos a llamarla R. Entonces esa recta va a tener esta ecuación. Y menos 1 igual a alguna pendiente que no conozco por x menos 1. Porque pasa por el punto 1, 1 sería. ¿Sí? Este sería el 1, 1. Bueno, entonces lo único que nos está faltando para terminar de hallar bien cuál es la recta es la pendiente de la recta, es el m. ¿No? Si yo voy cambiando el m acá, la recta me va a ir cambiando, me va a ir dando, las diferentes rectas que pasan por el punto. ¿Cómo se llama el conjunto de rectas que pasa por un punto? ¿Alguien conoce el nombre? Un montón de rectas que pasan por un punto. Todas las rectas que pasan por un punto. Se llama haz de rectas. No sé si escucharon esta expresión alguna vez. El haz de rectas. ¿Sí? Bueno, entonces, la cuestión es que de todas las rectas que pasan por el punto 1, 1, queremos hallar la tangente. ¿Sí? Y para eso nos alcanzaría con hallar la pendiente de esa tangente. Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer? Bueno, entonces hay una forma que es la siguiente. Para tratar de hallar la pendiente de la recta tangente, M. De una manera que se hace que es así. Uno considera un punto cercano, que esto me parece que es lo que quería decir un compañero hoy, cuando hablaba de algo que se acercaba a uno. Uno agarra un punto, vamos a llamarle acá. Agarra un punto X, digamos. Con amarillo. Punto X. Que sea diferente de 1. Y que esté cerca de 1, digamos. Ahí lo dibujé un poco lejos. ¿Ah? Entonces lo que hacemos es calculamos este punto. Y lo que hacemos es trazamos la recta que pasa por estos dos puntos. Por este y por este. Bueno, entonces vamos a tratar de dibujar esa recta de color blanco. Ahí podría ser, esa podría ser. Bueno, esa podría ser. A ver si funciona. Bueno, más o menos. Ahí. Entonces sería la recta que pasa por este punto. Vamos a hacer un poco más grande. Y por este punto, un poco más grande. Esa recta vamos a ponerle otro nombre. S. Entonces, la recta S estaría pasando por esos dos puntos. La idea es que yo el número X, este número X,
lo voy a acercar al punto 1. ¿Ah? Cuando yo vaya acercando ese X al número 1, este punto también se va a ir moviendo en la parábola, acercándose al punto este, al punto de la tangencia. Y la recta que pasa, la recta S, ¿qué le va a ir pasando? Cambiando la inclinación. Va a ir cambiando la inclinación y ¿qué onda? ¿Cómo se va a relacionar con la recta R? Igualándose. Claro, es como que este ángulo, digamos, se va a ir achicando, ¿no? ¿Lo ven eso? Ahora lo hacemos en GeoGebra, pero digamos, sería, yo el X lo voy a acercar a 1. Entonces, este punto se va a ir acercando por la parábola, se va a ir acercando a este. Entonces la recta va a ir cortando acá y en un punto, ya no acá, ya en un punto más cercano. Más cercano, más cercano, más cercano. Entonces la recta S se va a ir inclinando cada vez más, se va a ir moviendo para allá. Se va inclinando. ¿Tá? Y se va a ir aproximando, digamos, a la recta R, a la recta tangente. Entonces, digamos, la inclinación de la recta S, como dijo el compañero, va a ir cambiando, y la inclinación de la recta S se va a ir pareciendo cada vez más a la inclinación que tiene la recta R. Eso a medida que X se vaya acercando a 1. ¿Ah? Bueno, entonces, la inclinación justamente es lo dice la pendiente de la recta, ¿no? Lo dice la pendiente de una recta. La inclinación de una recta viene dado por está dada por su pendiente. Entonces, ¿cuál sería la pendiente de la recta S? Vamos a llamarle M sub. Vamos a ponerle que la recta S depende de cuál sea X. ¿Tá? Vamos a llamar S sub X. ¿Sí? Depende de cuál sea el X que yo tome, cómo queda la recta SX. Si cambio el X, cambia la recta. ¿Tá? Entonces la recta S depende de cuál sea el X que yo fijé. Ese X que yo fijé lo voy a ir cambiando y lo voy a ir acercando a 1. La recta S sub X va a ir cambiando a medida que X cambia. Por eso le puse un subíndice X. ¿Ah? Pero ¿cómo podríamos calcular la recta, la pendiente de la recta S sub X? La pendiente de esta recta. Con los 2 puntos. Con los 2 puntos, sí, con 2 puntos de una recta calculo su pendiente. ¿Qué tengo que hacer? Vamos a suponer que yo tengo una recta y tengo 2 puntos. Uno que es, no sé, X. Y va a ser el I mayor menos el I menor dividido el X mayor menos el X menor. Dale, vamos a hacerme acordar eso a la gente acá al costado. Lo recuerdo y lo borro enseguida, porque solamente absolutamente lo tienen que recontra saber. Yo tengo una recta por ahí, tiene un punto, ponerle que este es el X2 y 2, y hay otro punto por ahí. X1 y 1. Entonces la pendiente, ¿cómo fue que dijiste? Dije I mayor menos I menor. Ah, No sé si poner I final o... bueno, también inicial o final, es lo mismo. 1, 2. Esta cuenta da la pendiente de la recta. Que no sé si se acuerdan, pero se dibuja un triangulito.
dibujan un triangulito, por lo general un triangulito así. Entonces sería este delta I, que es lo de arriba, dividido el delta X, que es lo de abajo. ¿Ah? Bueno, y ya que hablaste del mayor y el menor, no importa si restás el mayor del menor o al revés, porque vos fíjate que, suponete que ahí en el dibujo el I2 sería mayor, ¿no? Porque está más a la derecha. ¿Ah? No importa si es mayor o menor, digamos. Podrías hacerlo al revés, podrías hacer I1 menos I2 sobre X1 menos X2, queda lo mismo. Bueno, ¿por qué? No importa cuál tome como inicial y cuál tome como final. Acá, digamos, tomé como este como inicial y este como final. Entonces hice final menos inicial en todos lados. Y final menos y inicial. X final menos X inicial. No importa cuál tomes como X final o inicial. Cuál tomes como inicial o final, va a dar lo mismo la cuenta. Si haces así, también da igual. Vamos a cuenta porque eso es igual a esto. Porque, tipo, ponerle que si 2 y X2 es más grande, o sea, queda menos arriba y menos abajo, que sería más. Eso. Claro, es eso. Este es el opuesto de esto. O sea, menos eso es eso. Y abajo pasa lo mismo. Este es menos este. El signo de menos que se va y queda igual. Este es igual a menos I2 menos I1. Y este es igual a menos X2 menos X1. Y bueno, entonces los signos, en el cociente los signos de menos se van y te queda nada más este sobre este. Entonces, ese detalle nomás que no importa si es mayor o menor, ¿tá? Es agarrar el X de Y de un punto menos Y del otro, dividido X del mismo punto menos el X del otro. ¿Tá? No importa cuál sea mayor y menor, cuál tomes como inicial y cuál tomes como final. Bueno, entonces, eso ahí teníamos lo del pendiente de la recta, está. Lo borramos. Ya lo sabemos desde hace 2 años por lo menos. Bueno, entonces, ¿cuál sería la pendiente de la recta? S sub X. Tenemos estos dos puntos, tenemos este y tenemos este. Y bueno, vamos a agarrar los valores de I, por ejemplo. Hacemos 1 menos X. Perdón. 1 menos 1, que es la altura, menos esta altura. ¿Esta altura cuánto es? Y 1 por 200. Yo agarro el I de este punto menos el I de este punto. ¿Para cuál es el I de este punto? La altura de ese punto, ¿cuál es? La altura de este punto es 1, no hay problema. Ahora sí me escribe. La altura de este punto es 1. Todo eso. Pero la altura del punto de abajo. y menos F de 1, X. ¿Eh? F de X. F de X cuadrado sería. Está bien porque el punto está en la gráfica de esta función. Si acá es X, la altura porque poner X cuadrado. ¿Está bien? Sería F de X en general. Y bueno, ahí ya hice la diferencia del triangulito este que sería acá, hice el delta I. Que sería esto. Bueno, X cuadrado sería. No sé qué pasó, el cuadrado se borró. Menos X cuadrado. Es el delta I. De este triangulito que estaba diciendo, el delta I. Es este. Diferencial de. Y ahora falta el delta X. Viviendo. ¿Qué pongo? Que es el mismo. 1 Uno menos más. X. 1 menos X. Ojo que de arriba es 1 menos X cuadrado. Está. Yo había puesto menos X. No sé qué pasó con el cuadrado, que se borró o no lo escribí. No menos X. Así quedaría la pendiente de la recta S sub X. ¿Ah? Bueno.
Si yo cambio el x, si voy cambiando el x, la recta h sub x va cambiando. Por lo tanto, su pendiente va a ir cambiando. Y bueno, está bien, porque esta es la pendiente. Me quedó dependiendo de x, ¿no? Si yo cambio de x, esta cantidad cambia. ¿No? Esta función, digamos, representa cuánto vale la pendiente de la recta h sub x. Y va cambiando según cuánto vale x, ¿no? Y el valor de la pendiente s sub x, de la pendiente de la recta s sub x, el valor de la pendiente, el número mx, ¿no? La pendiente de la recta s sub x, ¿cómo va a estar relacionada con la pendiente de la recta tangente, de la recta R? Si yo hago que x se acerque a 1. ¿Va a tender a ser iguales? Va a tender a ser iguales. Se va a ir aproximando. La idea es que, ¿cómo hago para hallar la pendiente de la recta R? Me fijo a qué valor se acerca la pendiente de la recta S sub X, a medida que X tiende a 1. ¿Entienden? Pregunten si no entienden, porque esta es la idea central y todo lo demás sale de acá. Entonces, la idea es así. Cuando X se acerca a 1, lo vaya acercando a 1, la recta S sub X se va a ir pareciendo a la recta R. Entonces, la pendiente de la recta S sub X se va a ir pareciendo cada vez más a la pendiente de la recta R. Digamos, si yo hago que X tienda a 1, si X tiende a 1, ¿qué carajo va a pasar con la pendiente de la recta S sub X? ¿A qué va a tender? Y va a tender a la pendiente M de nuestra recta tangente. ¿Se entiende eso? Eso es la idea geométrica, ¿sí? Repito por tercera vez. Si la recta S sub X se va a ir acercando a la recta R, la pendiente de la S sub X, o sea, esta cantidad, se va a ir acercando a la pendiente de la recta R, de la tangente. Y así puedo obtener cuánto vale la pendiente de la recta R, como límite de las pendientes de las rectas secantes, estas S sub X. Y bueno, dale, vamos a hacer el límite. ¿A cuánto tiende esto? ¿Esto a cuánto tiende? ¿Esto a cuánto tiende? Cuando X tiende a 1. 0 sobre 0. Sí, dale. Pero, ¿cuánto da? Sería 2. Da 2. Les dejo el límite para resolver ustedes. ¿Sí? Hay que hacer el límite de esto. Cuando X tiende a 1, da 2. ¿Ah? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo le hiciste vos el límite? ¿Cómo hiciste para darte cuenta que da 2? Yo tipo hice... Tipo lo de arriba es una diferencia de cuadrados. Ahí va, es 1 menos X por 1 más X. Así se puede escribir de arriba, ahí tachás 1 menos X con 1 menos X y te queda solo X más 1. Y eso tiende a 1 más 1, 2. No importa, está un límite de eso fácil. Bueno, está. Entonces le hacen el límite a esta función y le da 2. Se puede calcular este límite y da 2. Entonces calculé la pendiente. Esta es la pendiente. Logré calcular la pendiente de la recta tangente. Entonces, ¿cuál es la recta tangente? Es 2. Voy a escribir esto de vuelta. Y es igual a 2 por X menos 1. Este menos 1 lo voy a escribir de aquel lado como más 1. Más 1. Ahí quedó la recta tangente. La puedo simplificar un poco, ¿verdad? Sería I igual 2X menos 1 quedaría, ¿no? Así me quedaría la recta tangente. Lo difícil es calcular el M. Pero se resuelve. ¿Cómo se resuelve?
como el límite de las rectas como el límite de las pendientes de estas rectas S sub X, las secantes estas. ¿Sí? Entonces esa es la idea de calcular la pendiente de la recta tangente. Calcularlo como el límite de las pendientes de estas otras rectas. ¿Tá? Y bueno, uno de los motivos por los cuales se empezaron a calcular límites, los límites aparecieron, es justamente para resolver este problema. Uno quiere calcular la pendiente de una recta tangente, y bueno, no tiene mucho más herramientas que tomar límite de pendientes de rectas que se van aproximando a esa recta tangente. Entonces, este es uno de los, calcular pendientes es uno de los motivos, calcular tangentes, pendientes de tangentes, es uno de los motivos por los cuales apareció el cálculo de límite. ¿Sí? Para nosotros lo vimos las cosas en orden inverso. Primero vimos límites y después lo estamos utilizando para calcular pendientes. ¿No? Bueno, ahora vamos a hacer todo esto en GeoGebra para que se vea. ¿Tá? Para que se vea mejor y cómo es. Y nada, y por si hay preguntas que aparezcan. Bueno, ¿dónde está? Bueno, dale, entonces inicio calculadora. Bueno, vamos a ponerle nuestra función. X igual al cuadrado. Ahí está. Vamos a agrandarla. Vamos a ubicar el punto 1, 1. P igual a 1, F de 1 sería. Ahí lo ubicó, el punto P. Ahora vamos a agarrar un punto que se llame. Vamos a agarrar un valor. Vamos a poner A nomás. Oye, ¿cómo se puede arreglar esto? Configuración. Deslizador. Poner que vaya de 0. De 0 a 2. A 2. Listo. Este es el A. Ahora vamos a marcar el punto variable en el eje X. Vamos a marcar el punto. No le vamos a poner ningún nombre. A, 0. Ahí está el punto variable en el eje X, ¿lo ven? Está, pero no me interesa eso. Me interesa en el que lo haga en la. Ese sería, vamos a llamarle X. Ese sería el X. Ese sería el punto X del eje X. A mí me interesa el punto, vamos a llamarle Q, en la recta. A, F de A. Este punto me interesa, el punto Q este. Está. Ahora voy a trazar la recta por P y Q, que no sé cómo se hace. A ver si funciona la recta. Funciona. Recta. Voy a dejar P y Q, a ver. ¿Funciona esto? ¿Alguien lo sabe? Funciona. Bueno, recta por P y Q. Ahí va. Esto es lo que yo decía. Esa recta va cambiando a medida que el X se mueve. Bueno, esa es la recta. Y la pendiente de esa recta es la que calculamos nosotros. Eso, 1 menos X cuadrado sobre 1 menos X. ¿Sí? Y vamos a dibujar ahora cuánto nos dio nuestra recta tangente. Nuestra recta tangente fue Y igual a 2X. 2X menos 1. Es azul, sería la tangente. A ver si le ponemos un color bueno. Configuración, color. Encajamos un rojo a la tangente. La roja es la tangente. Y esta vamos a ponerle también un color. Configuración, yo qué sé. Verde, verde.
Bueno, ahí tenemos la recta verde. La recta verde se va a ir acercando a la recta roja cuando yo mueva el punto. Bueno, está, se ve con delay, no sé qué pasa. Pero es esto, este dibujo. ¿Sí? A medida que me acerco a uno, se va acercando la verde cada vez más a la roja. Si me paso para el otro lado, también está cerca. Si vengo del otro lado, si vengo de acá, la verde se va acercando a la roja. Bueno, entonces lo que hicimos fue calcular la pendiente de la recta verde y fijarnos a dónde tiende. Y bueno, va a tender a la pendiente de la recta roja. Y esa es la pendiente de la recta roja. ¿No? ¿Preguntas? ¿Se entendió lo que se hace? Para calcular la pendiente de una tangente hay que tomar un límite. ¿Qué límite? El límite de la pendiente de la recta esa que va variando. Bueno, entonces vamos a plantear este asunto en general. ¿Ah? Bueno, entonces, en general. Entonces, en general, ¿cómo va a ser la cosa? Vamos a trabajar con una función cualquiera en un punto cualquiera. ¿No? Como una gráfica de alguna función. Tenemos alguna gráfica ahí, yo qué sé. Vamos a agarrar algún punto, yo qué sé, ponerle este. Este ahí. Bueno, va a ser algún punto ahí, yo qué sé. X sub 0. X sub 0, Y sub 0. Y lo que yo quiero hacer es calcular vamos a decir, la recta tangente que podría ser esa. Vamos a borrar esta parte de la gráfica que no me sirve para nada. Vamos a seguir así como por abajo. Esa es la gráfica. La pendiente que yo quiero calcular es esta. Con el color azul. Ahí podría ser, a ver si queda como tangente. No, le falta. A ver ahí. Está ahí más o menos. Esa es la que yo quiero calcular, la pendiente de esa recta. Bueno, entonces, ¿cómo hago para calcular la pendiente de esa recta? ¿Qué límite tengo que hacer? ¿Límite de qué? Esta sería una función genérica f de x. ¿No? Así que este y sub 0 sería f de x sub 0. Bueno, entonces quiero hacer lo anterior, pero en forma general. Bueno, lo que tenía que hacer era tomar un punto cercano, vamos a poner el color verde, un punto x, que esté cercano a x sub 0, y considerar el punto este. ¿Ah? Como dos puntos, este, que es el punto donde me interesa calcular la tangente, y este punto, bueno, también, este punto. Entonces, ¿qué cuenta hago? ¿Con qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo funcionaba la cosa? Sería el límite de la separación, cuando la separación de x a x sub 0 tiende a 0. Ahí va, este x lo voy a ir acercando a x sub 0. Lo que había que imaginar sacar era una recta secante, ¿no? A ver si puedo dibujar la recta secante. Ahora hice secante. No precisa dibujarla, te la podés imaginar y bueno, que la dibuje otro. Pero vamos a dibujarla una vez, a ver ahí. Ahí va, que pase por esos dos puntos. Un poquito menos. A este programa, pero le falla el cerebro. Ahí, suponete que esa es la recta secante. Bueno, la pendiente de esa recta blanca
va a ir tendiendo a la pendiente de la recta R. Entonces, el límite que hay que tomar es el límite. Este sería la recta S sub X de hoy. A eso hay que tomarle el límite, a la pendiente de la S sub X. Bueno, ¿cómo quedaría expresado? El X yo lo voy a hacer tender a X0. Y esta recta S sub X se va a ir aproximando a la recta R. Por lo tanto, la pendiente de la recta S sub X se va a ir aproximando a la pendiente de la recta R. Esa sería la idea intuitiva. Entonces, ¿cuál es la pendiente de la recta S sub X? ¿Cómo queda expresado? Capaz y sub 0 menos f de x sobre x, según x tiende a x sub 0. Claro, lo voy a restar al revés, sería esta altura menos esta altura, ese es el delta I. Hay un triangulito que se forma ahí, hay que hacer el delta I sobre el delta X, esa es la pendiente. Bueno, el delta I lo voy a escribir, voy a decir I sub 0 menos f de X, yo voy a escribir f de X menos I sub 0. Voy a poner I sub 0, voy a poner f de X sub 0. Pero no estoy de acuerdo con lo que vos dijiste, porque vos dijiste dividido X. ¿Dividido qué sería? Claro, dije dividido x cuando x tiende a x sub 0, pero supongo que sería lo mismo que poner dividido x menos x sub 0. Eso Ahí hay que va, poner. eso, me confundí, sí. Ahí va, eso, X menos X sub 0. Eso, lo que está dividiendo es lo que mide acá. Y lo que está arriba es lo que mide de acá para acá. El delta I. Y de abajo es el delta X. Esa es la pendiente. ¿Está? Entonces, a esto hay que hacerle límite cuando X tiende a X sub 0. X sub 0. Eso sería en general, con una f cualquiera y en un punto cualquiera. Antes lo hicimos para una función concreta, para la función f de x, x cuadrado. Y el x sub 0 era el 1. Ahora lo escribimos en general. Este límite sería la pendiente de R. R es la recta tangente. Bueno, entonces, ¿qué es la derivada de una función? Es este número. Es lo que da el límite S. Esto es la derivada de una función. ¿Está? Vamos a aclarar acá quién es R por la duda, porque no lo escribí en ningún momento, solo lo dije. R sería, es la recta tangente al gráfico de f, una función cualquiera, en el punto x sub 0, f de x sub 0. Bueno, ¿cómo es la pendiente de esa recta? Así, calculando este límite. ¿No? Es lo mismo que hicimos anterior, pero en general. ¿No? Bueno, entonces, por ese motivo es que aparece esta cosa. Esa expresión ahí. ¿No? Y a eso se le llama derivada de la función en x sub 0. Entonces, después de toda esta introducción, vamos a definir qué es la derivada. Y la derivada la vamos a definir como esto. Entonces vamos a escribir la definición. ¿No? Y hacemos una pausita. Vamos a ver. Definición. Vamos a suponer que tenemos una función f definida en algún intervalo. R. Vamos a suponer que tenemos un punto x0 del intervalo. ¿Está? Entonces vamos a decir así, se dice que la función f es derivable en x sub 0. Sí, solo si existe el límite. Existe y es finito, vamos a poner por las dudas.
el límite ese que dijimos antes. Límite de f de x menos f de x sub 0 sobre x menos x sub 0 cuando x tiende a x sub 0. Punto. En ese caso, si existe ese límite, el valor del límite se denota con este símbolo, f' de x sub 0. Y se llama derivada de f en x sub 0. Profe, dice sí, solo si existe Y es finito. infinito. Si no puse el es y es finito. Ah, gracias. Pues, o sea, si da más infinito no vale. Tiene que dar un número. Pero no puse la palabra es. El límite. Bueno, en ese caso, el valor del límite se denota con f' de x sub 0 y se llama derivada de f en x sub 0. Ahí va. Esta sería la definición. Ahí está, ahí entra todo. Bueno, hacemos una pausa de 5 minutos y seguimos a partir de acá de la definición. ¿Está? Bueno, paramos 5 minutos. Ahí estamos. Bueno, seguimos entonces. Bueno, tenemos esta definición que quiero comentar un poco. Bueno, entonces, por un lado, quería decirles esto. Esta cuenta, esta división entre entre esto y esto, se llama cociente incremental. ¿Ah? Lo de arriba a veces le ponen delta F de nombre, y lo de abajo le ponen delta X. Simplemente, ¿sí? Eso cuando se hable de cociente incremental, van a estar hablando del cociente ese, al cual hay que tomarle el límite para hallar la derivada, ¿no? Bueno, eso es una primera cosa. Lo segundo es que bueno, en el ejemplo que vimos antes, cuando nosotros calculamos este límite, ese límite nos dio 2, nos dio un número, nos dio 2. ¿No? Bueno, hay ejemplos, que después vamos a ver, en donde este límite no existe. ¿No? Por eso es que en la definición se hace hincapié en eso. Dice, si existe el límite, si existe este límite, entonces la función se llama derivable en x sub 0. En el ejemplo que vimos, la función es derivable, porque el límite existió, dio 2. Bueno, pero hay ejemplos en donde no es derivable. ¿Tá? Digamos, no hay recta tangente en el ejemplo. Si no es derivable, digamos que no hay recta tangente. Esa sería como la forma de pensarlo. ¿No? Bueno, entonces, por eso esto de la existencia, bueno, porque no siempre existe el límite del cociente incremental. ¿Ah? De repente podemos ver un ejemplo de eso ahora un ratito. ¿Ah? Bueno, y después, lo otro, bueno, es esto, es el nombre que tiene el límite del cociente incremental, ¿qué nombre tiene? ¿Ah? Es como si hubiera una función f' que la estoy evaluando en x0. Eso lo vamos a ver después. Está la función derivada. ¿No? Pero por ahora lo que estamos definiendo es límite, es derivada en un punto. ¿Sí? Y esto es una notación nomás. ¿No? En principio no hay ninguna función llamada f' y no estoy evaluando una función f' en el punto de x sub 0. Es una notación entera que significa el valor de este límite. ¿Sí?
Después vamos a introducir la función derivada y esto va a ser lo mismo que calcular el valor de la función f' en x sub 0. Pero por ahora es solamente una anotación. Quería hacer esos comentarios. Bueno, a ver. Quiero, antes de avanzar con la parte de la matemática, digamos, me gustaría seguir haciendo ejemplos, o ir pensando esto geométricamente, ¿no? Entonces vamos a anotar acá una observación. Por lo que hicimos anteriormente, ¿qué es lo que geométricamente representa la derivada? Y bueno, esto dijimos que era el límite de las pendientes de las rectas secantes, o sea que era la pendiente de la recta tangente, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a poner en la observación. Geométricamente, f' de x sub 0 representa, o es directamente, la pendiente de la recta tangente al gráfico de f en el punto x sub 0, f de x sub 0. Tangente del gráfico en este punto, ¿no? Bueno, justamente así fue que sacamos la expresión de la derivada, tratando de calcular la pendiente de la tangente. ¿Está? Bueno, vamos a mirar un poco cómo lucen. Vamos a ver un ejemplo numérico primero, ¿está? Y después vamos a dibujitos. Vamos a poner un ejemplo concreto. Vamos a ver esta función. F de x igual a x al cubo. ¿Está? Entonces, la consigna es esta: calcular, hallar la ecuación de la recta tangente al gráfico de f en el punto de abscisa x igual 1. Eso sería lo que hay que hacer. Bueno, entonces, no precisa hacer un dibujo, pero bueno, más o menos, vamos a hacer un dibujito ya que estamos. La gráfica ya sabemos cómo es el cubo, más o menos así. Y así, más o menos, dibujado a lo bestia. ¿Sí? Bueno, para nosotros nos está interesando este punto, el punto de abscisa 1. ¿Cuál es la ordenada de ese punto? 1. 1 también. Acá es 1, ¿no? 1 al cubo da 1. ¿No? Bueno, pero entonces, si yo quiero esa recta tangente, yo ya sé cómo va a ser. Esa recta tangente va a ser y menos 1 igual a m por x menos 1. Sería este 1, sería este 1.
y este 1 sería este 1. ¿Y M quién es? Pendiente. La pendiente. Pendiente, sí, pero ¿cuánto da? ¿Cómo lo calculo? SM es el límite aquel, es F' de 1. Es el límite aquel que decíamos. Límite cuando x tiende a 1 sería en este caso, sería f de x menos f de 1 sobre x menos 1. Esto sería la derivada, el límite de esto anterior. Esto sería la derivada. Este límite se denota con este símbolo. Entonces la parte fácil de por qué punto pasa, ya está, 1, 1. El tema difícil es la pendiente. Bueno, pero la pendiente es la derivada. Y la derivada, por ahora, la calculamos tomando este límite. Después vamos a ver una forma más sencilla de calcular derivada. ¿Ah? Y bueno, calculemos ese límite. ¿Cómo hacemos ese límite? ¿Queda una multiplicación o no? Lo hacemos acá entre paréntesis. Aparte, el x tiende a 1. Y yo quiero calcular a cuánto tiende esto. X cubo menos x. Menos 1 sobre x menos 1. ¿Cómo hacen eso? Queda 0 sobre 0, así, si lo miran. ¿Cómo pueden hacer para calcular ese límite? ¿Queda una multiplicación o no? ¿Cómo? ¿Cómo sería? A ver. Son dos polinomios, ¿no? Ya hicimos estos límites varios. ¿Se acuerdan cómo se hace? Con Ruffini. Con Ruffini. El de arriba lo bajan por Ruffini y le va a quedar esto. X menos 1 por x cuadrado más x más 1. Bajando por Ruffini el de arriba. Ahí el de abajo queda igual. Ahí tachan este factor y les queda solo eso. Así que tiende a 3. 3. Está. Bueno, entonces va 3 acá. Y está, hallamos la ecuación de la recta. Entonces, ¿cómo queda entonces la ecuación? Queda, y ya he simplificado todo. Y igual 3x. Y va acá queda un 3. Sería menos 3 más 1, menos 2 puede ser. Así queda. Haciendo toda la cuenta. A ver si me verifican. Sí. Queda porque sería 3x menos 3 y más 1 está. Está, ahí salió. ¿Ah? Hicimos un ejemplo con números. ¿Ah? Bueno. La recta tangente voy a hacer una cosa así por acá, no sé. Algo ahí, no sé. Algo conveniente de 3. Con relación 3 a 1 acá. Así como lo había dibujado, parece que fuera relación 2 a 1. Bueno, parece más empinada todavía porque no quedó pendiente 3. Bueno, pero el dibujo como está hecho más o menos a lo bandido, no quedó tan empinada la recta tangente. ¿Ah? Bueno, entonces, ¿alguna pregunta de este ejemplo? ¿De dónde salió alguna cosa o cualquier pregunta que haya? Ah. Bueno, entonces vamos a mirar otra cosa ahora. Voy a poner una página nueva. Vamos a mirar algunas rectas tangentes. ¿Ah? ¿Cómo sería, antes de hacer dibujos,
En el caso general, ¿no? Si yo tengo una función cualquiera, un dibujito nomás, una función cualquiera, y tengo un punto ahí en alguna parte, tengo una recta tangente, no sé, azul, amarillo, roja. O menos, no tiene para girar acá abajo, más o menos ahí una recta tangente, ponerle ahí esa tangente podría ser. Y ta, ese es en un punto x sub 0, esto sería f de x sub 0. Y la f, esta es una f cualquiera. ¿Cómo sería la ecuación de la recta tangente genérica? Sería i menos, primero sería i menos i sub 0 igual a m por x menos x sub 0. Esto a mí me gusta escribirlo de aquel lado, ¿no? Vamos a escribirlo de aquel lado. Bueno, pero para nuestra recta tangente, ¿cuánto vale el i sub 0? F de x sub 0. F de x sub 0. Te lo voy escribiendo acá como queda el resultado. Me va a quedar i igual f de x sub 0, ahí ya escribí más, ¿y m quién es? F' de x sub 0. F', eso. F' de x sub 0. Y tal, y el resto es igual, por x menos x sub 0. Esto sería, en genérico, digamos, la ecuación de la recta tangente. ¿Ah? Tal, lo que yo quería hacerle era unos dibujos. Porque por ahora los dibujos que hicimos, a ver, vamos a esperar un ratito a que disculpen esto, o que hagan alguna pregunta de esto. Está. Y vamos a hacer unos dibujitos. Digamos, cuando la curva de ese tipo es así, que es convexa, por decir algo, la recta tangente, en un punto, corta en un solo punto, y la curva queda toda del mismo lado. Queda del mismo lado de la recta. ¿Siempre pasa eso? ¿Que la curva queda del mismo lado? No. ¿Cómo podría pasar? ¿Qué podría pasar? Cuando yo trazo la recta tangente a la curva, a una gráfica, la curva, digamos, la gráfica, siempre queda de un mismo lado de la recta o puede pasar para el otro también. Puede pasar para el otro. ¿Y cómo podría ser a ver, en este dibujo? Si la verde fuera diferente o no. Claro, pero ¿cómo? Sí, habría que hacer diferente la verde, porque esta verde está de un solo lado. Que hiciera una curva para el otro lado, que pasara la recta o no. Tipo así. ¿Eso? Sí, supongo. Bueno, eso podría ser una posibilidad. Toda esta parte está de este lado. Pero está, por acá corta de vuelta y ya se pasa para el otro lado. ¿Ah? Pero digamos, esto podría ser un caso. ¿Ah? Entonces no es cierto que siempre se quede del mismo lado. ¿Ah? Pero lo que pasa acá es que pasó para el otro lado de la recta tangente, ya estando lejos de acá, de donde es tangente, digamos. ¿Sí?
La pregunta es si podría pasar para el otro lado inmediatamente de ser tangente. Sí, también. Y sí, también. Por ejemplo. La curva fuera así. Por acá en el medio, acá, por ahí no sé dónde será acá. Por ahí hay un punto en donde hay un cambio de concavidad. La gráfica pasa de tener esta concavidad para abajo, digamos, a tener esta concavidad para arriba. Eso en algún lugar se cumple. ¿Sí? En algún lugar pasa de tener una concavidad a tener otra. ¿Se acuerdan cómo se llama eso? Un punto de este tipo. Punto de inflexión. Punto de inflexión. Si yo trazo ahí la recta tangente, lo que va a pasar es, a ver si... A ver, más o menos, ponerle que esta podría llegar a ser un poco menos. Bueno, no me permite girarlo un poquitito. Me permite girarlo mucho. Bueno, lo dejo por ahí. Pero digamos, vamos a hacer al revés el dibujo. Hacemos primero la recta y después dibujamos la curva. Dibujo la recta y la curva, digamos, toca acá, sale tangente para un lado y sale tangente para el otro. Acá sería un cambio de concavidad. Entonces ahí, la curva pasa de un lado para el otro, pero ya ahí enseguida que corta, enseguida que tangentea, digamos, enseguida que pasa por el punto de contacto. Entonces, esto también es una recta tangente. ¿No? Es una recta tangente que se comporta diferente a lo que normalmente uno ve. Uno ve una recta tangente así, la curva a un lado, toda la curva de un lado a la recta, bueno, pero también podría pasar de un lado para el otro. Podría ser así. En la gráfica de la función x cubo, que vimos recién, que es una función que es así, hay un punto de inflexión. Acá en el origen. Y la tangente es horizontal, es el eje X. ¿Sí? Ahí tienen un ejemplo donde se presenta esto. La tangente a la gráfica de x cubo en el origen es el eje X. Y bueno, entonces la gráfica pasa de un lado para el otro. ¿No? Voy a mostrarles esos dibujos de tangente, que no siempre es así. Podría ser así también. ¿No? Y vamos a mirar ahora un ejemplo donde no es derivable. ¿Ah? Digamos que no hay recta tangente. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a tomar esta función f de x igual a valor absoluto de x. ¿Ah? Entonces, más o menos, ¿cómo es la gráfica de esta función? Bueno, ya saben, para x positivo es igual a x y para x negativo es igual a menos x. Esa es la gráfica de... ¿Quedó bien esto? Y... ahí está. Esa sería la gráfica de la función. Bueno, la pregunta es, la idea es recta tangente al gráfico de f en el punto de abscisa
0, x igual 0. Entonces, ¿cuál es el punto del gráfico de abscisa 0? Bueno, el origen. Entonces piensen en esa curva, el ángulo recto este. El ángulo recto. Acá, en este punto, ¿cómo es la recta tangente? ¿Qué dicen? Y El no mismo sería el eje. eje aquí. Bueno, puede ser el eje X, a ver, el eje X. El propio eje X. ¿Y esta sí no sería tangente? O esta sí. Y en teoría sí, porque solo choca un punto, ¿no? Ah, supongo que no tiene tangente en ese X, en ese punto. Ahí va, a ver qué dicen los demás, piensan un poco. Para mí tiene tangente dependiendo de si tiende por la izquierda o por la derecha. O sea, tiene una tangente dependiendo de por dónde tiende. Si consideramos tangentes, digamos, ¿cómo se llama? Laterales. Sí, pero sin utilizar eso, o sea, sin introducir nuevos conceptos. Así, pelado, tangente, ¿tiene o no tiene? O Y tiene no mucho. tiene porque no existe el límite, entonces. Pero eso que dijiste por derecha y por izquierda está bueno. ¿Qué es lo que estás viendo vos ahí por derecha y por izquierda? Que si lo considerás solo por derecha o solo por izquierda, los límites sí existen. Ahí va. Entonces vamos a plantearnos cuál límite uno tendría que mirar para sacar la pendiente de esa recta. Tendría que mirar este límite, el del cociente incremental, ¿no? Límite cuando x tiende a cuánto sería en este caso. Vamos a poner el genérico, x sub 0, f de x menos f de x sub 0, sobre x menos x. Ese sería en general la derivada. Bueno, pero en este caso sería el límite cuando x tiende a cuánto. Si yo quiero trabajar acá a 0, el x sub 0 es 0. Y en el cociente, ¿qué va? Va f de x, 0. que es valor absoluto de x, y este 0. f de 0, que es 0. Y abajo, X. solo x, porque este es 0. Sería eso. Bueno, entonces, ese límite, para estudiar ese límite, por lo que dijo el compañero, vamos a estudiar el límite por derecha y por izquierda. Por ejemplo, por derecha. Si x es mayor que 0, ¿esto cuánto vale? X. X. Entonces, ¿cuánto da el límite? 1. 1. Porque x sobre x da 1. Ahora, si x tiende a 0, pero por izquierda. No sé si era esto lo que decía el compañero, pero yo esto fue lo que me imaginé. Si no, decime. No, sí, esto. ¿Cuánto vale el valor absoluto de x si x es negativo? Positivo. Sí, pero ¿cuánto vale en términos de x? Ah, Menos. sería X. Menos x. Entonces, ¿cuánto da el límite? Menos 1. 1. Menos 1. Son diferentes. ¿Ah? Entonces podemos concluir que este límite, ¿qué pasa con este límite? No existe. No existe. Así que esta función no sería derivable, porque el límite no existe. El límite del cociente incremental no existe. No es derivable en 0. Y eso tiene que ver con que no nos damos cuenta bien qué diablo sería la tangente acá. ¿Sí? ¿Cuál de todas esas que están ahí podrían ser la tangente? ¿Ah? La idea es que cuando es derivable, cuando sí hay recta tangente,
la función es redonda. Y esta función no es redonda, tiene una punta ahí, ¿lo ven? Es una punta que tiene un pico. Tiene una punta. Una punta. ¿Sí? Entonces, geométricamente, ser derivable, o sea, tener recta tangente, quiere decir que la gráfica es redonda. Porque cuando nosotros imaginamos una recta tangente de algo, el algo ese lo dibujamos ondulado, ¿no? Lo dibujamos, a ver que no me escribe, redondo, no sé, no pinta un electrocardiograma así. Acá no saben qué hacer. Si tiene una punta. Si es redondeado, sí, claro. Si es medio parece una circunferencia, digamos, capaz que un poco más estirado ahí sí vemos que está tangente. Ahora si tiene una punta, no sé, ahí no sabemos qué hacer, porque yo qué sé, pila de rectas, no sé, no sabría cuál es la tangente ahí, digamos. Entonces no tiene tangente recta. Entonces no tendría tangente. O sea, no cualquier curva tiene tangente, ¿no? Y este es un ejemplo. Esta curva, formada por la gráfica de valor absoluto de X, no tiene tangente en la punta esa. En la punta no hay tangente. Ahora, pero si agarro este punto, ahí, ¿hay tangente en este punto? Sí. ¿Cuál es? Es la propia recta esta. Igual X. Pero en este punto también hay tangente. Es la propia recta esta. Igual, esta, igual menos X. Pero en este punto no hay tangente. En ese punto no es derivado. ¿No? Entonces vamos a poner, a poner eso. Esta función, f de x, no es derivable igual 0. ¿Está? Vamos a poner así. Geométricamente, vamos a poner como una observación. Geométricamente, la derivabilidad, o sea, que sea derivable, significa que la gráfica es, vamos a poner comillas redonda. Suave, ondulada, no sé, alguna palabra. ¿No? Donde haya una punta, no va a ser derivable, no va a haber tangente. Entonces, me gustaría ponerles poner en GeoGebra un dibujo, a ver. ¿Dónde estábamos acá? No, acá. Está. Vamos a borrar todo la recta G, esta, no, H sí. Vamos a borrar todo esto. Dejamos el punto. Está. Voy a hacer acá este dibujo. Acá tenemos la parábola y una recta tangente. Entonces, fíjense que, ¿qué es lo que pasa cuando yo me acerco? Voy a empezar a hacer zoom. Me acerco. ¿Qué pasa con lo verde y lo rojo? De repente Se juntan. se confunden, se vuelven indistinguibles. Es como que la recta, lo verde y lo rojo son lo mismo. A esto me hizo acordar el compañero que dijo al principio que eran paralelas, la recta y la gráfica. Si yo miro muy cerca y dibujo la recta y la gráfica con algún ancho, porque acá hay que dibujarla con algún ancho, se superponen, se empiezan a superponer. ¿No? Entonces, ser redondo es eso. Es que cuando yo miro la gráfica de muy cerca, veo una recta. Eso es ser redondo, eso es ser derivable. Mira, vamos a elegir otro punto cualquiera.
Vamos a elegir un punto que no sea ese. Vamos a elegir, yo qué sé, no sé. A ver si puedo poner un punto en alguna parte. Pongo un punto acá, yo qué sé. Le llamo, no sé, t igual a menos punto 7, coma, f de menos punto 7. Ahí lo dibujo. Entonces, la función ahí es redonda. Tiene una curvatura, está curvada. Ahora, ¿qué pasa si lo empiezo a mirar de más de cerca, más de cerca, más de cerca, más de cerca? Empiezo a ver como una recta. Esa recta que veo es la tangente. Eso es ser redondo. Es que mirado de cerca es una recta. Eso es ser derivable. Mirado de cerca sos una recta. ¿Cuál recta? La tangente. Y no importa qué tan doblado esté. Por ejemplo, vamos a agarrar un punto que esté bien doblado, porque ahí, en ese punto T, la gráfica de x cuadrado está curvada, pero no está muy curvada. Ya desde el principio es casi media recta, ¿no? A ver si me saca el zoom rápido una vez por todo esto. Toca la casita, La casita, abajo a la derecha. tunga. Ahí va. Vamos acá, alrededor de ese punto, acá. Este cacho sí, se nota que está doblado, pero digamos, está poco doblado. Vamos a agarrar, por ejemplo, acá en el origen. Acá en el origen, acá se nota que está bien doblado, ¿no? Viene de arriba, está doblado, duebla, como diría alguno. Está bien doblado. Ahora, si miramos de cerca ahí, en el origen, el 0, 0, y empezamos a acercar, estará muy doblado, pero de cerca es una recta. Eso es el redondo. Mirado de cerca, ser una recta. Ahora, ¿qué pasa con valor absoluto de x? Vamos a tratar de dibujarla. A ver. No es redonda. Claro, pero vamos a mirar, para que quede grabado, vamos a cambiar la f, vamos a borrar todo esto, vamos a meter la f, ¿cómo se pondrá valor absoluto en GeoGebra? Con el palito nomás, ¿funcionará? A ver. Perfecto. Vamos a mirar el origen, yo lo acerco, le empiezo a acercar, y no hay forma, la puedo acercar todo lo que quiera, que esto nunca se va a parecer una recta, este cacho de acá. Siempre va a permanecer siendo una punta. Nunca se va a confundir con una recta la gráfica esta, por más que la acerque, porque voy a estar viendo siempre lo mismo. ¿Se dan cuenta? Entonces no es redonda y no hay recta tangente. La gráfica no se transforma en una recta mirado de cerquita. Siempre queda una punta. La casita. Entonces, ya que estamos, vamos a poner otro ejemplo de que no es derivable. Vamos a poner así. Vamos a poner cualquier polinomio. ¿Cómo era que se ponía? Sí. No sé, por decir. Si x es menor que 1, que le ponga, no sé, 2 menos x al cuadrado. Está. Ahora, si x es mayor o igual que 1, que valga otra cosa, no sé, a ver qué puede ser x al cuadrado, por ejemplo. Vamos a poner 0.5 por x cuadrado más 0.5. Hay que dibujar, ¿no? Ahí dibujo una función. ¿Está? Entonces, ¿ya se dieron cuenta dónde no es derivable? Acá. ¿Está? Pero no, es una punta, pero de un lado está curvo y de otro lado también está curvo. Ahora, si empiezo a mirar de cerca eso, acá este pedazo es curvo. Este pedazo de acá también es curvo. Si yo miro eso de cerca, las partes curvas esas rápidamente se transforman como en rectas, pero la punta no me la puedo deshacer. Esta punta la voy a seguir viendo siempre. Entonces, de cerca esta gráfica no se confunde con una sola recta. ¿No? Siempre tiene forma de punta. Entonces, este sería como otro ejemplo también de no derivable. Tiene una punta. ¿Saben cómo se llama así cuando tiene una punta? ¿Estos puntos cómo se llaman?
¿Alguien conoce el nombre? A punto anguloso. No sé si escucharon alguna vez. A punto anguloso. Bueno, entonces, esta similar nomás, esta función no es acá no es derivable, pero en cualquier otro punto sí, todo acá es derivable, y todo el resto también es derivable, ¿no? Solo no es derivable ahí, que tiene una punta. ¿Ah? Bueno, entonces eso era lo que geométricamente les quería mostrar. ¿Qué significa ser derivable? Que tener derivada. Es ser una función redonda. Bueno. Bueno, para terminar, vamos a mirar alguna cosita más con física. Bueno, yo no sé si todos, pero unos cuantos de acá hacen física, ¿no? Entonces, vamos a suponer que tenemos así vamos a suponer que tenemos un eje acá, un eje no sé, X parado, ¿sí? Un eje X, le llamo X, o bueno, le llamo Y porque está vertical. Y tenemos una partícula, una masa o algo, que se mueve. Por ejemplo, supóngase que se cae, se va cayendo para abajo, ¿no? Cae por la gravedad. No sé, se está moviendo en una línea recta. Y la posición la mido utilizando un eje Y vertical, ¿no? Entonces, lo que yo voy a tener, digamos, para describir el movimiento de la masa esa, la masa puntual, es una función de la posición, una función posición. Va a tener una función I de t. ¿No? ¿Qué sería? Sería la posición de la partícula de la partícula, que tiene masa m, ahí le puse, en el instante t. Es una función, la posición de la partícula en el instante t. Conocer el movimiento, conocer cómo se comporta la partícula, es conocer esta función. Saber esa función, cuál es, qué fórmula tiene. T al cuadrado más logaritmo de t dividido al cotangente de t, yo qué sé. Tener la función esa. Pues tener esa función te está diciendo, bueno, ¿querés saber en dónde está en el instante 8? Bueno, lo evaluás en t igual 8. Y te va a dar un valor de i, yo qué sé, por acá. Bueno, entonces la partícula está ahí. Tenés otro instante cualquiera, t igual 1000, bueno, calculás cuánto vale i de 1000 con la fórmula, y te da algún valor de i, acá. Entonces quiere decir que la partícula está ahí. Conocer esta función posición, es conocer el movimiento de la partícula. ¿Está? Bueno, entonces ahora yo les hago una pregunta. Vamos a suponer que en un cierto instante la partícula está acá, en el lugar I de T0, en un instante T0. ¿Está? Bueno, entonces, en un instante posterior, vamos a suponer, pueden imaginarse que viene cayendo capaz. ¿Está? Más adelante, en un instante posterior T, la partícula va a estar, yo que sé, por ejemplo, más abajo. ¿Está? Entonces, ¿cuál es la velocidad media en el intervalo de tiempo de T0 hasta T? ¿Qué es la velocidad media? A ver si alguien lo puede decir. Es, velocidad media, o no sé cómo le ponen una M mayúscula. ¿En física ven esto o no? ¿O estoy hablando guarangada? ¿Saben lo que es la velocidad media? Sí, no es velocidad final sobre velocidad inicial. Digo, menos velocidad inicial. O sea, variación de velocidad con respecto a variación de tiempo. Eso sería la aceleración. Variación de posición con respecto al tiempo. Ahí va. Entonces, ¿qué es lo que escribo?
delta I sobre delta T. Dale, bueno, decime quién es delta I. Delta I sobre delta T. Vamos a escribir eso primero. Delta I sería en este caso sobre delta T. Está buenísimo. Está. Pero ahora decime posta quién es delta I. T sub 0 menos T. ¿Cómo? No sería. Se cortó, T se sub cortó. 0 menos T. De vuelta porque se cortó de vuelta. T sub 0 menos T. ¿Arriba? Sí. Pero arriba no Para van. mí abajo. Arriba van valores de I. Posición va arriba. Y abajo va tiempo. Ese que vos dijiste va abajo, ¿no? Digo, T menos T sub 0. El inicial sería sub 0 y el final sería el T. El T sería el T final. Como de la velocidad media. Abajo, este es el delta T, el tiempo que pasó. Y arriba va cuánto se movió. ¿Qué escribo? I menos I sub 0. Claro, I de esto. I de T. Claro, perdón. I de T menos I de T sub 0. Igual se entendió. Eso es la velocidad media. Bueno. Esa es la velocidad media. Bárbaro. ¿Y qué es la velocidad instantánea? Eso es la velocidad media cuando pasa el tiempo, desde T0 hasta T. En todo ese intervalo de tiempo, la velocidad media, bueno, hace lo que recorrió dividido el tiempo que pasó. Claro, esa es la velocidad media. Pero ahora, nosotros cuando vamos en el auto y miramos el velocímetro, vemos una velocidad instantánea, digamos, ¿no? La velocidad instantánea que es la velocidad que lleva en el instante T0. ¿El límite de ese cociente cuando T tiende a T0? Claro, la velocidad instantánea es el límite de la velocidad media cuando el T final se acerca al T inicial. Cuando el T final lo tomó bien cerquita de T0. Entonces la velocidad instantánea, en el instante T0, es el límite, cuando T tiende a T0, de la velocidad media esta que calculamos antes. O sea que sería el límite, cuando T tiende a T0, de esta cosa. De la velocidad media. O sea, yo tomo un intervalo de tiempo desde el T0 hasta un T. Y ahí me fijo la velocidad media. Después tomo la velocidad media desde un T0 hasta un T final también, pero más cercano. Un intervalo de tiempo más chico. Y después otro intervalo de tiempo más chico, y más chico, y más chico, y más chico. O sea, el T cada vez más cerca de T0. Cada vez más chico el intervalo de tiempo que va desde T0 hasta T. Y en esos intervalos de tiempo cada vez más chicos, calculo la velocidad media. Y me fijo esos números que me van dando, esas velocidades medias, a dónde tienden. Eso es la velocidad instantánea. En el instante T0. Pero esto que está acá, ¿qué es esto que está acá? A ver si lo ven. Y con eso La terminamos. definición de derivada. Es la derivada de I. De la función I. La función posición. O sea, la velocidad es la derivada de la posición. Eso es. Chao. Y la aceleración es la derivada de la velocidad, o sea, la derivada segunda de la posición. Bueno, ahí hay otro ejemplo donde aparece la derivada, ¿no? La velocidad es la derivada de la posición. Tomo un minuto más. Para caída libre, por ejemplo, estoy seguro que tiene esta fórmula. I sub 0 más B0T más un medio de la aceleración constante, si fuera uniformemente acelerado, por tiempo al cuadrado. Bueno, para los que saben derivar, la derivada de lo arriba da B0, esto da 0, la derivada de constante 0, la derivada de esto da B0, y la derivada de esto da 2t que da acá, que da más A por T. Y eso es la velocidad, la fórmula que tienen para la velocidad. Y si derivan de vuelta, la derivada segunda, que les da. Y derivan esto, le da A, que es la aceleración, por eso. La derivada segunda es la aceleración, la derivada primera es la velocidad,
Bueno, dejo por acá porque ya hemos pasado tiempo, pero les quería mostrar esta conexión con la física. ¿Está? En el cálculo de la velocidad o de la aceleración, cuando uno hace delta algo sobre delta algo, ahí está la derivada también. Perdón que me pasé de tiempo. Le mando un abrazo, vamos arriba. Si tienen preguntas, pregunten. Si no, todo bien. Bueno, abrazo, vamos arriba, cuídense. No, profe, vamos arriba.